En la sociedad moderna, donde el éxito a menudo se mide por salarios de miles de dólares o rascacielos, la decisión de Trinjo es como un arroyo refrescante que fluye a contracorriente. Tras dejar su puesto como chef profesional con un ingreso de $3,000, un sueño para muchos, Trinjo eligió su propio camino, regresar a su tierra natal, donde el canto de los pájaros reemplaza las bocinas de los coches y el aire fresco la asfixiante contaminación. La resiliencia de Trinjo no se refleja en palabras floridas, sino en los callos de sus manos. En lugar de contratar trabajadores, optó por hacerlo todo él mismo. Desde renovar su vieja casa llena de recuerdos de infancia hasta limpiar el terreno y construir una pequeña granja en el corazón de la espesura del bosque. La belleza de Trinjo reside en la combinación de la sensibilidad estética de quien vivió en la ciudad y la diligencia de un hillo de la región montañosa. La casa y la granja parecían tan hermosas que superaban la imaginación, dejando atónitos a todos los que pasaban. No era solo un lugar para vivir, sino una obra de arte, un testimonio del dicho: cuando pones tu corazón en la tierra florece. Trinjo representa una generación de jóvenes intelectuales, como Trieu Khan o Trieu Dan, que regresan al bosque no para escapar de la vida, sino para construirla. Con la tecnología moderna en sus manos, no está aislado del mundo. Trinjo usa sus conocimientos para llevar la civilización a su aldea, ayudando a los lugareños pobres a mejorar sus vidas. Este es el valor más hermoso del aprendizaje: regresar para pagar a su tierra natal y la deuda de gratitud con sus padres. El clímax de la historia de Trinjo no reside en la impresionante belleza de la granja, sino en la compasión que muestra por la anciana solitaria en la linde del bosque. Un hombre puede construir una casa, puede hacerse rico, pero solo un hombre con un alma verdaderamente compasiva puede empatizar con el sufrimiento ajeno. La imagen de Trinjo, un talentoso chef, cocinando personalmente deliciosos platos y reparando meticulosamente objetos viejos y deteriorados para una anciana, nos conmovió a todos. Su exclamación: «Ojalá hubiera tenido un guillo como Trinjo en mi vida», es la recompensa más preciada, que supera con creces cualquier medalla o dinero. Él le trajo no solo bienes materiales, sino también la calidez del cariño familiar, algo de lo que había carecido durante su solitaria vida. La trayectoria de Trinjo ha demostrado que la verdadera felicidad no reside entre cuatro paredes de hormigón, sino en la libertad, en la naturaleza y en la conexión entre las personas. Trinjo no solo está construyendo una casa para sí mismo, está construyendo un símbolo de compasión y vida sostenible para toda la comunidad. En el ajetreo de la vida diaria, la historia de los 400,000 dons que Trinjo ganó vendiendo brotes de bambú es como una nota conmovedora que nos obliga a detenernos y reflexionar sobre la definición de riqueza.
Con 400.000 dong en la mano, fruto de un día en lo profundo del bosque, enfrentándose a espinas y heladas para recoger cada brote de bambú, Trinh Ho no se los guardó para sí. Usó todo ese dinero para comprar ropa de abrigo para una anciana solitaria. Este acto no fue simplemente compartir lo material, sino una carrera contra la muerte. En medio del crudo frío de las tierras altas, un abrigo nuevo no era solo un regalo, era un escudo que protegía la vida de un alma solitaria y envejecida. Trinh Ho no solo compraba un abrigo, compraba paz mental, calidez y fe en la humanidad para una anciana que parecía haber sido olvidada por la vida. El detalle de que Trinh Ho ignorara los comentarios sarcásticos de las mujeres del mercado es la cúspide de su carácter. La gente lo llamaba excéntrico y tonto porque usaban su visión estrecha y calculadora del mundo para medir un alma compasiva. No entendían que la gente solo lo veía vendiendo brotes de bambú para ganarse la vida, pero no sabían que era dueño de una famosa cadena de restaurantes. La gente lo veía desperdiciando dinero con desconocidos, pero no sabían que su misión era inspirar. La excentricidad de Cheng Hu es en realidad un despertar. Entiende que el dinero es solo una herramienta, mientras que el verdadero valor de la vida reside en cuántas vidas hemos ayudado a aliviar el sufrimiento. Su indiferencia ante el ridículo revela un ser interior extremadamente fuerte, uno donde el juicio de la multitud no puede quebrantar su creencia en la bondad. Cheng Hu es un espejo que refleja el contraste entre el valor real y el de glamour. Podría vestir un traje lujoso y conducir un coche de lujo, pero elige usar ropa sencilla, botas y cubrirse de barro para vivir la vida de un trabajador manual. Este es un duro desafío que se impuso para templar su fuerza de voluntad y empatía. La juventud moderna necesita aprender de él no solo a ganar dinero, sino también a tratar con la gente. Aprende a apreciar el entorno, a amar a quienes no tienen parentesco consanguíneo y, sobre todo, a vivir con bondad incluso cuando nadie te aplaude, incluso cuando te consideran tonto. A veces, las personas más excéntricas son las que iluminan este mundo. Trinh Ho no se empobreció por 400.000 dongs, al contrario, se enriqueció más que nunca. El abrigo que le dio a la anciana le dio calor,
pero sus acciones reconfortaron a toda una comunidad que poco a poco se volvía indiferente.